Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos, pero en esta parte vamos a hablar de la gratitud consciente. Aunque muchas veces hemos hablado del tema de gratitud, o mucha gente ha hablado del tema de gratitud, pero tiene que ver mucho también con la parte del autocuidado que hablamos del tema anterior y que esta parte no la tenemos y tiene que ver con la gratitud consciente, porque a veces no somos conscientes de lo que agradecemos. Y en realidad, ¿qué es esto? Es tener la conciencia racional, emocional sobre lo que estás agradeciendo. No es agradecer por agradecer, decirte, bueno, pues tengo un buen día, amanecer, sino que estés consciente de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo y del agradecimiento que estás tomando. Si no, nos cuesta mucho trabajo este aspecto, esta situación o esta forma. Y cuando somos agradecidos conscientemente, no inconscientes, porque podemos ser agradecidos inconsciente, que no estamos reconociendo lo que estamos diciendo. Acuérdense que una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer es tener la parte mental, la parte verbal y la parte emocional. Entonces, cuando estás conectado con la parte racional, con tu palabra y con tu emoción, la gratitud también tiene que ver con esta parte consciente. Cuando tú estás reconociendo lo que estás agradeciendo, no es agradecer y bueno, tengo un buen día, tengo dinero, las cosas llegan, estoy agradeciendo, porque muchas veces te dicen, tienes que agradecer para que las cosas puedan fluir. Pero aquí la cosa es que tienes que ser consciente de lo que estás diciendo. Y tiene que ver mucho también con esta parte del amor propio, porque cuando tú estás consciente, cuando tú te quieres, cuando estás consciente y no tienes este amor propio con filtros, digámoslo así, sino que eres como nato, que eres real, entonces vas a tener esa parte de la conciencia de poder desarrollar esta gratitud. Y nos cuesta mucho trabajo, la verdad, porque es mucho más fácil decir, ah, pues agradezco el día, pero no estás agradecido conscientemente, si no lo haces por decir, porque no te queda de otra, porque dices: "Ay, es una forma que el agradecimiento llegue y fluye, y las cosas se den, y las cosas puedan darse en determinado momento", sino es agradecer de esta forma con la conciencia de tu racionalidad y emoción. Y tiene que ver muchos aspectos con el agradecimiento emocional, personal, social, espiritual incluso. Porque si tú estás en esta parte de entender este proceso, digámoslo así, o este sentimiento, también te va a entender un proceso personal. O sea, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es tener la conciencia de que tenemos que aceptar incluso nuestros propios procesos, nuestros defectos, nuestras virtudes, el cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal, qué nos está costando trabajo, si traemos un proceso ahí complicado, si debes estar consciente que a la mejor te equivocaste, tomaste una mala decisión, lastimaste a alguien o no lastimaste a alguien, o te lastimaron o no te lastimaron, o estás sufriendo un proceso ahí un poco complicado. Cuando tú reconoces, una de las cosas que siempre les he dicho, cuando tú reconoces tu proceso, cualquiera que sea, es mucho más fácil que puedas fluir con todo lo demás. Es mucho más fácil que las cosas se den, es mucho más fácil que lleguen las cosas, es mucho más fácil que todo fluya, porque entonces manejemos esta parte de agradecimiento consciente. Decir, ok, me equivoqué, pero sí agradezco de conciencia que me equivoqué. Incluso pedí un perdón de consciente, pedí una situación o estar bien. Y a veces no nos damos cuenta porque a veces somos como, lo hacemos por inercia, la verdad, no lo hacemos consciente. O sea, a veces el ser humano hace y dice espiritualmente porque me va a ayudar, energéticamente porque me va a ayudar. Lo hacemos por este momento de hacerlo por hacer. O sea, lo hacemos en un camino porque pues no me queda de otro y lo hago porque no soy consciente de lo que estoy diciendo, porque lo tengo que hacer. Pero cuando tú eres consciente de lo que dices, es mucho más fácil que tu agradecimiento se dé y que lo sientas y que lo vibres y que lo emanes. Cuando es esta parte fundamental de conciencia, lo vas a emanar energéticamente, espiritualmente, personalmente. Y puedes tener muchos beneficios porque se te puede quitar la ansiedad, a lo mejor traes algún proceso de salud, alguna situación o algo, ¿no? Y eso hace que tú no estés bien. Pero si hace que lo haces consciente, eso te va a ayudar incluso a poder fluir mucho mejor en cualquier circunstancia.
Acuérdense que cuando hablamos del tema de fluir y soltar y fluir es reconocer y aceptar lo que estás haciendo. Entonces, si tú aceptas lo que te haya pasado, es mucho más fácil soltar y es mucho más fácil fluir. Y tiene que ver con el agradecimiento. Agradezco a la mejor, va a decir, Alma, ¿cómo voy a decir que agradezco mi proceso complicado? Porque a lo mejor te está enseñando algo importante, a que no vuelvas a cometer el error, a que aceptes tus defectos, a que aceptes que no, que te equivocaste, que aceptes que la verdad no fue el camino adecuado, que aceptes que a lo mejor las cosas las hiciste bien. Y no tanto esta parte, porque muchos van a decir, ay, es que tienes que matar el ego no te deja. No es por ahí, porque el ego no es que te diga, sí, voy a agradecer porque yo no, sino estoy agradeciendo porque estoy consciente de lo bueno y lo malo que estoy haciendo, que es diferente al ego. Son dos cosas distintas. El ego sí te puede dominar y controlar en cierta forma, claro, pero cuando tú agradeces de conciencia, estás aceptando alguna situación positiva o alguna situación negativa. Y entonces estás reconociendo lo que eres y cómo estás. Y cuando eso sucede, para ti va a ser mucho mejor hacer el agradecimiento. Si no, te va a costar mucho más trabajo, porque no estás reconociendo, porque no estás aceptando, porque no estás soltando, porque te quedas atorado. Como les digo siempre, puede ser un muerte viviente, en el sentido que no reconoces que estás en tu estado de confort, que estás en esta parte de letargo, digámoslo así, decir, ah, ok, lo hago por hacerlo, pero no tengo la conciencia de hacerlo. Y no tiene que ver tanto con el ego, decir, ah, si estoy consciente de que lo puedo hacer porque va a ser un beneficio para mí, para mi estrés, para mi emoción, para todo mi entorno, no es que, ah, pues voy a agradecer porque las cosas van a funcionar, no es por ahí, sino es ser consciente de lo que quieres hacer. Cuando tú eres consciente de las cosas, es mucho más fácil que puedas fluir con todo lo demás. Y se los he comentado muchas veces. Si tú eres consciente, tu verdad, tu realidad, tu aquí y ahora, es mucho más fácil que seas más resiliente, que las cosas las veas de otro tipo, que a lo mejor tengas una inteligencia emocional más ecuánime, que tu emociones sean más ecuánime también, y que tengas esta parte de armonía emocional, digámoslo así, con todo tu entorno, contigo y tu entorno. Y no pensar nada más en ti, sino si esa conciencia te ayuda a entender un agradecimiento, pues entonces todo se va a conjuntar contigo. Recuerda que todos somos un todo y podemos ser un nada. Y todo influye para tu energía, para tu estado de ánimo, para tu palabra, para tu emoción, para todo. Pues todos somos un conjunto de todo. No los puedo dividir, de decir, ay, pues tu energía está por un lado, tu conciencia por el otro, tu emoción por el otro. Sí, cada quien puede estar disperso, porque una de las cosas muy importantes es que hay mucha gente que es dispersa y no está consciente de las cosas. Está pensando en la luz, en el sol, o está pensando en color verde, en color rojo, pero no estás enfocado en un solo color. Y estás viendo rosa, amarillo, morado, y entonces te vas dispersando en muchas circunstancias, porque hay muchas personas que son dispersas. Pero también es importante cuando tú como que agarras toda esa dispersión y te enfocas. Y entonces tienes esa conciencia de que las cosas pueden ser mejor para ti. Y es cuando eres una persona que agradece más de conciencia que convencional. ¿Por qué convencional? Porque las personas pueden ser convencionales hacia la parte social, a las creencias que tienen que haber, limitantes y no limitantes, a las creencias familiares, sociales, que también eso no permite que tengas un agradecimiento consciente por tus mismas creencias. Tampoco es matar tus propias creencias, sino aceptarlas, reconocerlas, qué creencias tengo positivas, qué creencias tengo negativas, qué no me permite y qué sí me permite, por qué lo hago y por qué no lo hago. Y entonces cuando tengas esta, digamos que todos tenemos esta dualidad de lo positivo y lo negativo, te va a ayudar a entender y enfocarte y a ser más agradecido conscientemente. Si no, si tú ves tus creencias, ahora sí, negativas o limitantes, no vas a hacer una agresión, no vas a tener esa conciencia, porque entonces vas a decir, es que no me permito, es que no están las cosas, y el no puedo, el no soy, el no estoy, el no, ya saben que lo tenemos tatuado, sellado, y es parte fundamental, incluso de una parte cultural que tenemos como sociedad a nivel mundial. El ser humano es así, por naturaleza, por una creencia que a lo mejor tenemos. No es que todo el tiempo digas no, o todo el tiempo digas sí, sino reconocer en qué te equivocas y en qué no te equivocas.
Y entonces cuando tu conciencia está más, digamos, más alineada a tu palabra y a tu emoción, vas a tener un agradecimiento consciente. Si no estás así como esta parte de tener tu pensamiento, tu palabra y tu emoción conectados, como es la parte de la ley de atracción, de tener estas partes conectadas para poder enfocarte a lo demás, entonces las cosas no pueden ser como fluidas, digámoslo así. No va a ser como que puedas soltar o te va a costar más trabajo, sino que vas a estar disperso y es cuando entra este agradecimiento convencional, que todo el mundo te decía, pues hay que agradecer. Agradezco que estoy vivo, agradezco que amanecí, agradezco que estoy bien, que me llega dinero, que tengo un buen trabajo, que tengo cosas importantes, que tengo salud, que sí, pero no estás siendo consciente de lo que quieres agradecer. Agradezco que amanecí el día de hoy, o este día, agradecí conscientemente, agradezco tener buena salud, agradezco que mi materia está bien, agradezco que las cosas están fluyendo para mi bien y para un bien social, el entorno, porque si también el entorno le va bien, pues te puede ir bien a ti. Entonces, a veces eso también tiene que ver un poco de egoísmo, porque ahí dijéramos que sí entra un poco el ego, pero yo le llamaría más la parte egoísta. Decir, es que yo prefiero estar bien yo que los demás. Pero cuando tú eres común en una sociedad, pues es como más fácil que seas consciente de las cosas. Decir, pues si a esa persona le va bien, si a la empresa donde trabajo le va bien, a mí me va a ir bien. Si a la empresa le va mal, pues me va a ir mal. Entonces a veces no tenemos esa conciencia de entender o no tenemos esa conciencia de comprenderlo y entenderlo y hacerlo, porque nos cuesta mucho trabajo, esa es la verdad. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos y muy complicados y es por naturaleza. Y te pueden hablar de lo espiritual y no espiritual, de las energías, del New Age, del todo, las partes espirituales que existen, pero ante todo tienes que estar consciente de lo que estás tú. Porque acuérdense, si tú estás consciente de lo que haces, agradeces y dices, espiritualmente lo vas a emanar, tu campo áurico lo va a emanar, tu campo energético lo va a emanar, y entonces todo va a ser de una forma positiva. Si no eres consciente, pues no lo emanas ni con tu energía, ni con tu aura, ni con lo que estás emanando. Acuérdense que nosotros emanamos lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y cuando no lo sientes y lo dices por decir, entonces, obviamente estás demandando otra información. ¿Por qué la ley de atracción te dicen, ay, es que hay que ser agradecidos, pero si eres consciente? Entonces, obviamente lo vas a emanar. Acuérdense que nosotros emanamos lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y podemos emanar cosas positivas si estamos conscientes de eso. Pero si no estamos conscientes de eso, obviamente vas a emanar cosas que no son buenas. Porque a lo mejor piensas una cosa, dices otra y sientes otra. Entonces, estás con esa parte de la dispersión, que tu pensamiento está en una cosa, tu palabra está en otra y tu emoción está en otra. O sea, no están conectados en la misma línea. Entonces, si no estás conectado, pues obviamente no tienes esa conciencia. Entonces, si lo piensas, lo dices y lo sientes, es como todo. O sea, si lo agradeces, llega a esta parte la ley de atracción. También, ¿no? Que muchos te dicen: "No, es que tú le agradeces, te va a llegar todo lo que te tenga que llegar de positivo, el dinero, la economía, todo lo bueno", pero si eres consciente. Acuérdense que una de las cosas muy importantes es la parte racional, la parte de la palabra y la parte emocional. Si tienes ese lineamiento, es mucho más fácil que agradezcas que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, porque nos cuesta mucho trabajo como humanos entenderlo. Dices: "Lo voy a decir porque es convencional, porque me conviene, porque así lo dicen quién sabe quién, y me conviene decir que seamos agradecidos". Pero al final es como esta parte de no entender tu propia conciencia, decirlo por decirlo, de los dientes para afuera, como quien dice, pero no lo estás sintiendo. Entonces ahí es más complicado, más complejo. Cuando eso pasa, pues entonces no vas a hacer esta conciencia que realmente necesitas. Y les digo, si tú tienes una conciencia de agradecimiento, va a ser beneficioso con todas las cosas que hagas. Desde tu estrés, desde tu ansiedad, desde tu parte física incluso, desde tu parte emocional, desde parte todo. Decir, bueno, entonces ya estoy agradeciendo por algo que me pasó y a lo mejor dices, agradezco este sufrimiento porque estoy aprendiendo esto. Vas a decir, ay, a lo mejor, ¿cómo voy a agradecer un sufrimiento? A veces sí es bueno agradecerlo porque se cambia.
dices, estoy aprendiendo estas cosas positivas con las cosas que me están llegando. Obviamente el agradecimiento tiene que ser siempre positivo, no es negativo, pero eso negativo que te pasó lo agradeces que te haya pasado para agradecerlo en positivo. Agradezco ese sufrimiento porque me está ayudando en otras cosas. Estoy aprendiendo, me están abriendo los caminos, las cosas están fluyendo mejor, mi salud está bien, las cosas están muy bien con todo lo que estoy haciendo. Entonces, en esta parte es muy importante ser consciente. Acuérdate que todos somos duales, todo es positivo y todo es negativo. Ni todo es luz, ni todo es oscuridad. Acuérdense que todos somos duales. Entonces, con esa dualidad positiva y negativa, dependiendo también cómo lo emanes, es lo que vas a generar. Si lo estás pensando en negativo, obviamente te va a llegar en negativo, pero si lo estás pensando en positivo, te va a llegar en positivo. Y entonces, siempre hay que pensar en positivo, siempre hay que pensar en las cosas que pueden suceder positivas, no negativas. Y hay muchas personas que dices, es que hay muchas personas que son negativas, que a veces están en su sufrimiento, prefieren sufrir porque están en su estado de confort o porque así están cómodos. Pues sí, pero si tú agradeces el negativo, las cosas van a llegar en negativo, entonces no te vas a sentir bien, no te vas a sentir estable, las cosas no van a fluir, entonces lo vas a soltar, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, si tú eres una persona que está agradeciendo en positivo, las cosas pueden ser en positivo. Y una de las cosas importantes que puede ayudarte es el arcángel Gabriel, y él te dice, si tú estás consciente de tu agradecimiento, las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar, las cosas pueden soltar. Si haces eso agradeciendo conscientemente, para ti las cosas llegarán. Mientras tú seas consciente de lo que dices y haces desde tu pensamiento, tu palabra y tu emoción, las cosas pueden fluir de mejor manera. Y lo que te dice es eso. Si tú estás consciente entre tu pensamiento, tu palabra y tu emoción, pues puedes fluir mucho mejor. Si no estás como muy cómodo, que no te sientas bien, puedes escuchar una música que te guste, tranquila, o de esa que te la música que tú quieras, y entonces que te relaje, y entonces ser consciente y decir: "Agradezco", y ya dices lo que quieres agradecer, pero, por ejemplo, vas a decir: "Agradezco que estoy bien de salud, agradezco mi materia está sana, agradezco tener un buen trabajo en esta empresa generando tantos ingresos, agradezco", pero que estés consciente de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Cuando son esas conexiones con esa es como esa parte de conciencia. Entonces, puedes decir: "Agradezco el día a día, el que estoy vivo, agradezco que puedo caminar, que puedo ver, que tengo mis sentidos para hacer todo lo demás. Agradezco que el proyecto que tenía pensado se abrió y entonces llegó. Agradezco que la economía me está llegando. Agradezco que la comida está fluyendo. Agradezco que las cosas están sucediendo de buena manera, que son positivas. Agradezco que, la vida me está llevando por un buen camino. Agradezco que se me abran los caminos para que las cosas puedan fluir para mi bien". Entonces, así si tú agradeces consciente, a lo mejor les doy algunos ejemplos que les puede ayudar. Y a la mejor, en una parte relajada, tranquila, que estén bien, y no lo estén diciendo: "Ah, sí, agradezco que estoy bien". No, o sea, cuando tú eres consciente, pues, las cosas van a salir mucho mejor. Si lo haces como convencional, porque así la sociedad, los espirituales o lo demás te digan, entonces va a ser como más difícil, va a ser más complejo, va a ser más complicado hacerlo. Pero si tú eres consciente de lo que quieres hacer, eres consciente de las cosas que puedes hacer, pues las cosas pueden llegar para ti mucho mejor y entonces las cosas pueden fluir muy bien. Entonces, es importante, por eso puedes tener muchos beneficios, aunque no lo creas, vas a decir: "Ay, Alma, ¿cómo voy a tener todos esos beneficios que me dice?". Claro que sí, porque estás consciente de lo que estás haciendo. Acuérdense que si nosotros reconocemos nuestros defectos, nuestras virtudes, lo que hacemos bien y mal, vas a fluir mejor. Y entonces en la vida vas a agradecer mucho mejor en muchas situaciones. Si no, te va a costar mucho trabajo, porque no somos conscientes. A veces la sociedad, el mundo, el universo, todo el planeta, quien tú quieras, te dice una cosa y muchos se van por ahí. Entonces alguien te dice algo y entonces van por ahí. Te dicen otra cosa y van por ahí. Entonces, si fulanito dijo que yo tenía que agradecer porque entonces a mí me va a ir bien,
lo voy a hacer como esa persona lo está diciendo. No es por ahí. Tienes que ser consciente del agradecimiento y eso tiene que ver mucho con el amor propio. Porque si tú estás consciente contigo, si te estás amando a ti, si no tienes un amor, dijéramos el amor propio de filtros que hablamos en su momento, que no tener filtros hacia lo que quieres, porque ahorita en esta sociedad es mucho más fácil con las redes sociales que tengas un filtro, que quieras aparentar algo que no eres, que quieras estar como cierta sociedad o lo que te dicen, o porque si tienes más like, o porque si te ven o no te ven. No es por ahí, sino es decir, a ver, soy consciente y incluso puedes hacer eso. Gracias porque me están viendo en mis redes sociales, gracias porque tengo likes, gracias porque estoy generando más ingresos en ese sentido, gracias porque se está desarrollando mi podcast, gracias porque en mi caso pues se están escuchando en muchos países y eso agradeces, porque lo bueno o malo que yo te estoy diciendo, que a ti te puede estar ayudando, para mí es muy bueno. Entonces yo agradezco que la gente que me escucha del otro lado les ayude en algo. Y para mí es muy bueno, porque si yo te ayudo en algo, significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si algo te está ayudando en el sentido que dices, sí, estoy reaccionando, sí lo estoy haciendo, las cosas que me dice, sí las estoy tomando en cuenta. Y no digo, pues es que lo dice por decir y no estoy consciente de eso. Entonces a veces es ser consciente, es como jalar las orejas y decir, sé consciente de lo que estás haciendo para que entonces las cosas puedan fluir. Sea agradecido con lo que tienes, consciente, no inconsciente, no convencional, porque entonces todo esto te va a ayudar a entender, a que tú fluyas mejor, a que las cosas se puedan dar, a incluso que la economía te llegue, porque puedes decir, agradezco que me está llegando $1 o me está llegando 100 pesos o me está llegando el dinero que tú quieras. Agradecer que te llega y que lo tienes y que tienes un buen trabajo, o a lo mejor estás haciendo un proyecto que me está llegando bien, o a lo mejor estás haciendo otras cosas que para ti te están beneficiando. Entonces agradeces lo que tienes. Pero ante todo tienes que agradecer el que estés vivo, el que estés sano, el que estés bien, el que a lo mejor estés en muchos sentidos y dice, agradezco mi salud, que estoy bien, porque con eso puedo hacer todo lo demás. Recuerden que sin salud no podemos hacer todo lo que queramos hacer. Pero entonces agradece ese momento siendo consciente y reconociendo lo bueno, reconociendo lo malo, reconociendo lo que eres, reconociendo lo que no eres también, para que las cosas puedan fluir. Si haces eso, las cosas se pueden dar, las cosas pueden llegar y vas a fluir con en todos los aspectos, económico, social, para ti, te vas a sentir mejor. A la mejor esta parte de decir, ay, pues ya no tengo ansiedad, ya no tengo estrés, a lo mejor esto me está ayudando a estar ecuánime para que las cosas puedan fluir contigo mismo. Entonces hagan eso, sean agradecidos, conscientes para que las cosas puedan fluir y las cosas se pueden dar. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.